En alguno otro de los vídeos que he compartido contigo acerca de este tema del duelo y de elaborar el dolor por una pérdida, me has escuchado hablar de fases en el duelo. La verdad es que sobre esto los especialistas han escrito mucho y muy diferente, pero en esencia casi todo el mundo está de acuerdo en que el duelo no es un proceso puramente lineal de una única fase, sino que pasa por momentos. Yo no quiero complicarte la vida con tecnicismos ni modelos demasiado estrambóticos ni demasiado cargados de terminología. Más bien quiero trasladarte tres ideas básicas que te pueden ayudar un poco a saber qué esperar en el proceso y saber hacia dónde te puedes estar dirigiendo en cada momento. Hay una primera fase en general que tiene que ver con el shock, con el impacto, con casi la negación de lo que está sucediendo, porque no nos podemos creer que estamos delante de lo que nos acaba de suceder. Son momentos muy complejos porque nuestra mente tiende a protegerse, tiende a generar mecanismos de defensa, tiende a negar lo que tiene delante, tiende a meterlo debajo de una alfombra como si aquello no existiera, bajo la ilusión de que si no lo vemos desaparecerá. Y la verdad es que esa reacción, que es absolutamente normal dentro de todo esto, porque lo anormal es la situación y no la reacción, esa situación y esa reacción que es normal nos genera un impacto muy desestabilizante, ¿no? Nadie está acostumbrado en general a convivir con una negación tan radical de la realidad, y los que nos observan alrededor se pueden sorprender mucho cuando nos ven en ese momento inicial, porque pueden pensar casi que estamos en una especie de irrealidad, realidad paralela, o que hemos directamente desconectado de esa realidad en la que todos los demás vivimos, ¿no? A veces podemos ver en medio de ese estado de negación reacciones pues como si no hubiera pasado nada, vemos a la persona en un estado emocional casi de risa que no corresponde a lo que acaba de suceder, situaciones raras que son de una clara disonancia con lo que se esperaría en ese momento. Es una fase muy breve, debo decir, porque efectivamente esa fase de negación, cuanto más se prolonga, más fácil es que efectivamente nos estemos metiendo en algo más de tipo patológico, en algo que se aleja de la realidad. Cuando hablamos de negación, estamos hablando de que es una reacción que tiene que durar unas muy pocas jornadas, en un sentido. En pocos días, esta reacción de negación, de mirar hacia otro lado, de shock total, de que estamos negando una y otra vez lo que ha sucedido, tiene que desaparecer. Porque tiene que dar entrada a una nueva fase, que es una fase en la que la persona tiene pleno contacto con la realidad, no se produce esa negación, aunque la persona desearía, lógicamente, por todos los medios que no hubiera sucedido lo que ha sucedido. Esa fase es la que llamamos de afrontamiento en general, y es la fase más larga del duelo, y es en la que se producen todo tipo de intentos por parte de la persona para intentar elaborar ese duelo, valga la repetición. Verdaderamente, en medio de esa etapa vamos a pasar por muchas emociones distintas. Lo más habitual al principio es tener tristeza, mucha sensación de vacío, de desesperanza, melancolía, angustia. Todas esas sensaciones son sensaciones que nos llevan prácticamente a un rincón, y es muy fácil que la persona en ese tiempo incluso desee morir. Al principio, en fase de negación, la persona no expresa ese deseo a morir. Y por eso, cuando llegamos a fase de afrontamiento y de repente las personas expresan esto, muchos de los que están alrededor se asustan porque parecen estar viendo una especie de retroceso en la persona. Bien, lejos de ser un retroceso, forma parte también de las reacciones propias de tristeza profunda que se viven cuando la persona que queremos ha desaparecido. Así que esa fase de afrontamiento es la que nos tiene que, por una parte, invitar a ser flexibles en una buena medida, pues porque vamos a pasar, como digo, por muchas reacciones. La tristeza, la angustia, la ansiedad van a ser las primeras, pero conforme va llegando un avance en esa fase de afrontamiento, la persona también puede estar viviendo momentos incluso de rabia, de ira, de enfado, de irritabilidad, que todo le venga mal. Es ese momento de enfado contra el mundo, o de enfado contra una divinidad, o de enfado contra los que no nos entienden, o quienes pensamos que están teniendo más suerte que nosotros, porque nos sentimos víctimas también de lo que ha sucedido. Y es fácil cruzar además la línea en esa fase que nos lleva de ser víctimas a verdugos y de verdugos a víctimas, ¿no? Es fácil ir y volver una y otra vez en ese proceso de afrontamiento, que, como digo, es largo porque tenemos que pasar un poco por todas esas emociones de las que hablamos. A veces hay muchas sensaciones de culpa también. Las personas nos recriminamos no haber hecho tanto como podríamos, no haber estado tanto tiempo como hubiéramos querido, no haber dicho las palabras correctas. ¿Quién puede decirlas siempre, verdad? Y es verdad que ahí hay un batiburrillo enorme de emociones que durante ese proceso largo van a estar luchando entre ellas y luchando con nosotros y nosotros con ellas por intentar ordenarlas.
Ese orden se va a ir produciendo poco a poco cuando nos permitimos elaborar el duelo, cuando nos permitimos trabajarlo. Se produce a lo largo de un año aproximadamente porque tiene que dar lugar a que se produzcan, al menos por primera vez, cada uno de los aniversarios, de las fechas conmemorativas, el primer cumpleaños sin la persona, la primera Navidad, la primera celebración familiar. Todos esos sucesos que se dan a lo largo de ciclos de un año marcan de alguna manera también un antes y un después, porque el recuerdo más reciente que teníamos en el año anterior era un recuerdo con la persona. El siguiente año ya será un recuerdo sin la persona y cada vez más el dolor irá haciéndose un poco más sordo, aproximándonos hacia lo que debe ser la tercera fase. Esa tercera fase tiene que ver con superación. Tiene que ver no tanto con un ya no me duele, porque hay heridas además que siempre en un sentido nos van a doler. Nunca volvemos a tener la piel como inicialmente, ¿verdad? Era algo que comentábamos en la metáfora de la herida. Lo que estamos aspirando con esa fase de superación es a poder decir, sucedió esto en mi vida, pero sé vivir con ello. En este momento he adquirido una nueva normalidad, no es la antigua que tenía, porque esa persona que falleció o que ya no está, pues efectivamente no me acompaña ahora, pero en esta nueva normalidad puedo seguir avanzando, puedo seguir creciendo y mi vida continúa. Estas tres fases, de alguna manera, como ves, entonces marcan un poco lo que va a ser la hoja de ruta, el recorrido normal. Un duelo que se produce de manera natural, sin demasiadas complicaciones, se produce en medio de todo esto que acabo de describirte, esas tres fases. Y por supuesto que podemos tener complicaciones. Hablaremos en otros momentos de lo que significa el duelo patológico, el duelo complicado. Pero tienes que quedarte con una idea sobre todo, y es que lo que se pretende en medio de todo este proceso es que haya una evolución. No se pasa de la noche a la mañana a una recuperación. No podemos pasar de la negación a la superación sin haber pasado por la fase de afrontamiento. Por eso insistimos mucho en que los tiempos de duelo no tienen atajo, requieren trabajarse, pero siempre teniendo en mente que hacia donde nos dirigimos es hacia la superación.